Hola, ¿cómo están? Y una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a un capítulo más a este programa donde nosotros hoy en día, específicamente en este capítulo, le estaremos hablando sobre 6 recomendaciones de obras que a nosotros nos ayudaron a avanzar en nuestra juventud. Los integrantes que conforman este grupo, empezando por mí, soy Tomás Ulloa, me presento. Está mi compañera Valentina Casanova en la cámara. En iluminación tenemos a Isidora Maldía y Claudia Catrina Canesa fue la persona que armó nuestros diálogos. Decidimos dividir este video en dos partes. La primera, tendremos la reseña de Tomás Ulloa hablando sobre El Principito. Luego le seguirá Valentina Casanova hablando de Heartstopper. Y luego Valentina Casanova con Tomás Ulloa estarán hablando sobre Bajo la misma estrella. La segunda parte de este video consta primero de Isidora Maldía hablando sobre El Jardín Secreto. Seguimos con Claudia Canesa que nos va a hablar sobre todas las hadas del reino. Y para terminar, Claudia Canesa con Isidora Maldía van a hablar sobre una selección de 10 poemas de Emily Dickinson. Comenzaré yo hablando del Principito. Aunque no necesariamente es una obra que se escribió para personas entre 12 y 18 años, sí está la capacidad de poder leer la obra y entenderla de una forma auténtica en esa etapa de la adolescencia. Esta obra fue publicada el 6 de abril de 1943 y está escrita por el autor Antoine de Saint-Exupéry. Una reseña corta para esta obra. Hay un aviador al que se le averió el avión y cayó en el desierto. Y de forma imprevista, estando solo, se encontró con un hombrecito rubio. Y él es el Principito. Y luego de varias situaciones comunicativas que nos presenta la obra, se hacen cercanos y empiezan a vivir una aventura juntos, la cual comparten diálogos también. Y ahí está la retroalimentación que tienen estos dos personajes. El contexto de producción de esta obra. El autor nació en 1900, ya consolidado como escritor y merecedor de varios premios. Era aviador militar. Él, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, escapó a Estados Unidos, en donde tuvo problemas de salud y estuvo postrado en cama. Y aquí es donde él terminó esta obra, por recomendación de su mujer, que decía que termine la obra. Él tuvo el tiempo necesario estando postrado para hacer los dibujos, la ilustración y la escritura necesaria para sentirse cómodo con la publicación. Contexto de recepción de la obra. Fue publicada en Francia y ya en el siglo XX era considerada una de las mejores obras de la historia. Fue traducida al francés y al inglés, por lo cual tuvo una facilidad mucho más grande de una globalización. Es tanto el legado que tiene que esta es una de las obras que más tiene adaptaciones. Bueno, de la siguiente obra que hablaremos, famosa novela gráfica llamada Heartstopper. Heartstopper se trata de dos jóvenes que pasan de la amistad al amor, una novela gráfica que se centra mucho en el amor dentro de la comunidad LGBT y cómo el proceso de proclamarse parte de la comunidad es un camino muy difícil, sobre todo en la sociedad homofóbica en la que vivimos. Su autora es Alice Oseman, quien es guionista, escritora e ilustradora británica juvenil, quien tras un largo historial de novelas gráficas y éxitos fue Hachette Children's Group, quien sacó los primeros 4 volúmenes de la novela en 2018, pero esta novela empezó siendo un webcomic publicado en 2016. Y su contexto de producción es muy cercano a lo que es la obra, ya que Alice Oseman es una persona abiertamente parte de la comunidad LGBT, por lo que sus obras tienen un eje central en todo lo que son los cuestionamientos de identidad de género, las relaciones entre las mismas personas de la comunidad LGBT, la aceptación de nuestra identidad y también en los grupos afectivos entre personas jóvenes. Todo esto ambientado en la adolescencia, ya que es la etapa donde más surgen todos estos cuestionamientos y las mayores preguntas. Además, Alice Oseman dice que es muy importante tener este tipo de representación en la literatura. En su contexto de recepción, en general todas sus obras han sido muy bien acogidas. Y The Guardian calificó al volumen 4 de la novela gráfica dentro de la lista de los mejores libros para niños del 2021. De hecho, Sisa Films adquirió los derechos televisivos en 2019 y el 20 de enero de 2021 se reveló que Netflix quería hacer una adaptación a la tele y audiovisual de esta novela. Luego de su estreno el 22 de abril del 2022 en Netflix, se volvió un éxito de superventas en todo Reino Unido como el libro infantil más vendido. Ahora tenemos paso a hablar sobre Bajo la misma estrella, nuestra novela compartida. Y quiero empezar yo hablando sobre el autor, que es John Green, que fue nacido el 24 de agosto de 1977. Es estadounidense, nacido en Indianápolis. Las historias de John Green están muy centradas en el amor adolescente. Y Bajo la misma estrella también se trata sobre eso. Se trata sobre el amor adolescente entre dos jóvenes que el factor en común que tienen es que padecen de cáncer. Y a lo largo de la historia van mostrando las adversidades que pasan ellos dos al sufrir esta condición. El contexto de producción también está muy cercano a la historia que pasa Bajo la misma estrella, ya que John Green, tras titularse del instituto, pasó 5 meses en un hospital de niños en Ohio y tras la experiencia chocante que le dio, decidió escribir ese libro. En el contexto de recepción de esta obra solo encontramos elogios, siendo así, dentro de las primeras semanas de su publicación, siendo partícipe de la lista de New York Times dentro del top 10 como los mejores bestsellers de la historia. Bueno, para continuar con la segunda parte de nuestra presentación de los libros, voy a continuar yo hablando de El Jardín Secreto, de la autora Frances Hodgson, publicado en el año 1911 en el idioma original de el inglés. Esta era una autora británica y al momento de escribir El Jardín Secreto se basa bastante en su vida personal, ya que ella, siendo muy joven, tiene que viajar a Estados Unidos, a donde después obtiene la nacionalidad y se queda viviendo ahí, pero esa experiencia de vida durante su juventud la llevó a plasmar en su libro de El Jardín Secreto este desarrollo que tienen los niños, las mujeres sobre todo, en el crecimiento de la niñez a la adultez, en adaptarse, encontrar nuevas herramientas y poder vivir la pena desde
las infancias. Bueno, en la reseña nos encontramos con Mary Lennox, que es una niña que al quedar huérfana se tiene que ir a vivir con su tío a una mansión un poco peculiar, en donde a través de descubrimiento, a través de jugar como niña, encuentra un jardín secreto que pasaría a ser todo el simbolismo de lo que es este desarrollo, este camino que vivimos constantemente cuando nos encontramos desde los 12 hasta los 18 años o hacia adelante. En el libro vamos a encontrar temas relacionados a la naturaleza, relacionados al autodescubrimiento, relacionados al pensamiento infantil, al pensamiento adulto, relacionados a lo que es madurar y por esto vemos reflejada las pasiones de la autora tanto en la jardinería como en las niñeces. Ahora, lo importante, el contexto de recepción de esta obra fue algo bastante importante, ya que destacó tanto que ha sido filmada, ha sido adaptada a distintos medios artísticos en más de una ocasión, marcando en más de una generación de niños lo que es la vida de ser huérfano, de crecer, lo que es, bueno, todo este proceso que ya hemos hablado anteriormente de lo que es ahora la adolescencia, se encuentra en libros de 1911 gracias a Franz Hodgson. Ahora me gustaría hablar del libro que tengo para recomendar, el cual se llama Todas las hadas del reino. Es una novela española publicada en el año 2015, la cual fue escrita por Laura Gallego García, quien es una autora específicamente de literatura infantil y juvenil. Estudió en la Universidad de Valencia, especialmente en la carrera de Filología Hispánica, y ha sido una de las autoras de habla hispana más influyentes en lo que es la literatura infantil y juvenil, al nivel de ganarse el premio nacional de esta misma categoría. Todas las hadas del reino es una novela fantástica en donde nuestra protagonista, Camelia, es una hada madrina que lleva 300 años al servicio de la humanidad. Es muy devota a su trabajo, a sus ahijados y a sus compañeras madrinas. Sin embargo, al tomar como ahijado a un joven que no le corresponde, su vida comienza a dar un vuelco y lo que era la magia se convierte en un juego en donde todos pueden perder. En cuanto al contexto de recepción, hablando de la autora Laura Gallego, en general, todas sus obras han tenido una muy buena recepción de parte de su público joven de habla hispana, y específicamente una de sus trilogías, Las Memorias de Idún, ya han sido llevadas a la pantalla en lo que es una serie animada. Hablando específicamente del libro Todas las hadas del reino, también ha tenido una muy buena recepción y este año 2024 finalmente recibimos lo que vendría siendo la segunda parte, Todos los hombres del rey. Bueno, ahora para continuar vamos a hablar sobre el texto escogido por ambas, que sería una selección de 10 poemas de Emily Dickinson, seleccionada y traducida por María Isabel Calo. En cuanto al contexto de producción, nos vamos a situar en el siglo XIX, siglo en el cual Emily Dickinson, durante su adolescencia, escribió la mayoría de su literatura y en específico de sus poemas. En cuanto a la selección de poemas específicos, fue tomada por un libro de una colección de poemas llamada The Collected Poems of Emily Dickinson de la editorial Barnes & Noble, publicada en 1993, la cual también se basa en otra colección de poemas de Emily, que vendría siendo la publicada en 1924, The Complete Poems of Emily Dickinson. En esta selección de poemas podemos encontrar temáticas desde la emocionalidad, la naturaleza, la descripción del entorno. Todo esto nos lleva a tener esta perspectiva de la vida desde una mirada juvenil. En cuanto al contexto de recepción, si bien la literatura y los poemas de Emily Dickinson sí fueron publicados mientras ella estaba viva, nos queremos centrar en lo que es el contexto de recepción actual. ¿Por qué? Porque Emily Dickinson ha causado un furor en los últimos tiempos, ya que ha tenido una reivindicación como autora, tanto como mujer como lesbiana. Esto causa que los jóvenes tengan más interés por ella y por su poesía, ya que tenemos esta nueva visión de la literatura que viene desde una visión femenina y de la disidencia. Bueno, esperemos que les haya gustado este video y suscríbanse para el siguiente contenido. ¡Adiós!